la palabra de Dios. Hoy quiero traerles el mensaje titulado Espera hasta el final. ¿Cómo se llama el mensaje? Espera hasta el final. Bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: cuando descendió del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Hay otro pasaje que quiero leer con ustedes, el que se encuentra en Isaías, a ver si me lo pueden poner en el audio, que es el texto base que traemos para hoy. Dice allí la palabra de Dios en Isaías 40, versículo 31. Lea conmigo. Pero los que esperan ¿en quién? En Jehová tendrán ¿cuántas fuerzas? Nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y ¿qué cosa? Y no se fatigarán. Y yo veo una conexión entre la experiencia del leproso y este pasaje bíblico, el cual nos habla de esperar en Dios. Por eso quiero presentarles el mensaje: espera hasta el final. Saben que nosotros como cristianos o en la vida cotidiana hay cosas por las cuales no debemos esperar para el final. Por ejemplo, vivimos en Florida. Recuerdo mi esposo y yo cuando estábamos en la universidad en Alabama, que venían los tornados, ¿se recuerda? Había gente que sonaba la alarma y esperaba hasta el último momento para guarecerse. Por lógica, usted no debe esperar hasta el final. Usted tiene que guarecerse automáticamente. Otra cosa que usted no debe esperar para el final es si viene un huracán, en llenar su carro o usted prepararse en su casa. Hay gente que dice: no importa, que a lo mejor el huracán dobla. No, usted tiene que prepararse. Usted no puede esperar para el final. Usted tiene que tomar las medidas que tiene que tomar en el momento que lo tiene que hacer. Pero nosotros una y otra vez cometemos ese error de esperar para el final. Ahora, yo estando en Ecuador, salí de Cuba. Y uno viene de Cuba como entendiendo que tú no tienes derecho a nada y tienes que esperar y esperar y esperar y esperar y esperar. Y recuerdo que yo, por ese sentido de espera y no tener derecho a nada, el avión llegó a Quito, y cuando el avión llega a Quito había una tormenta, las nubes bajaban porque era un aeropuerto, ya lo sacaron de allí, pero es un aeropuerto que cuando usted llega, el avión básicamente se pierde dentro de las montañas. Es súper peligroso. Ya no. Y había una tormenta, las nubes estaban allí entre las montañas, entonces tuvimos que salir a Guayaquil. Entonces el avión no podía aterrizar en Quito, en Guayaquil tampoco, porque los hoteles no estaban. Yo estaba preocupadísimo diciendo: bueno, si no teníamos combustible para llegar a Guayaquil, yo en mi mente, ¿no? Y ahora están diciendo que vamos para Manta, otra ciudad, y yo preocupadísimo. El hecho es que cuando nos bajamos del avión en Manta, yo veo que la gente que están en los países libres tienen derecho de protestar, ¿sí o no? Sí, usted, si una aerolínea no le está dando un servicio bueno, usted puede protestar. En Cuba no. En Cuba, si el autobús no pasa y usted protesta, usted es un contrarrevolucionario, porque usted está mal, ellos están bien, porque ellos están haciendo el esfuerzo. Y yo, con esa mentalidad, yo me quedé esperando para el final. Cuando llegamos ahí, la gente empezaron a protestar. Salió el gerente de la aerolínea y dijo: no se preocupen, que ahorita mismo van a ser reubicados en un hotel, mañana van a salir en el avión hacia Quito, así que esperen, ustedes van a salir en un taxi hacia el hotel. Y yo decía: eso es cuento, eso es mentira. ¿Quién dijo que esa gente van a traer taxi para toda la gente que hay aquí? Y que van a venir, eso es a dormir. Yo buscando la esquinita, yo digo: bueno, en esa esquina yo voy a dormir la noche. Eso es mentira, para que ustedes vean la mentalidad. Y ¿qué hice yo? Me quedé esperando para el final, porque en mi mente lo que iba a pasar era que si venía un transporte, era un autobús colectivo. Entonces en mi mente yo dije: los primeros que suben son los últimos que bajan, así que yo me voy a quedar aquí hasta el final. Y resulta ser
que los primeros que iban saliendo era un taxi de 4 personas directo hasta un hotel con comida, todo gratis, porque era un error de la aerolínea. Y yo recuerdo que cometí el error hasta el final porque habían ciertos cupos y las mejores habitaciones se las daban a los primeros. Y yo estaba de último esperando que dijeran, vamos que llegó el autobús. Pero en la vida humana cotidiana a veces nosotros no podemos esperar para el final en ciertas cosas. Tenemos que ser agresivos. Pero cuando se trata de fe en Dios, se trata de vida espiritual, se trata de estar en una situación difícil, la Biblia una y otra vez nos dice a nosotros como cristianos, esperen en Jehová. El que persevere hasta el fin, este será salvo. La Biblia dice en Isaías 40, pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué cosa? Nuevas fuerzas. ¿Cómo es posible que si yo espero en Dios voy a tener ¿qué cosa? Nuevas fuerzas. ¿No ven que la Biblia a veces nos presenta algunas cosas que a la lógica humana no tiene ningún sentido? Porque, miren amados, cuando usted está acabado de levantar fresquecito, usted tiene fuerza para hacer cosas. Pero cuando usted está en una cola esperando todo un día, usted está desesperado. Sin embargo, la Biblia dice, si tú esperas en Dios, si tú aprendes a ejercitar tu fe y esperar en Dios, dice que tú vas a tener nuevas fuerzas. ¿Qué quiere decir la Biblia? La Biblia quiere decir que si yo como cristiano me ejercito en esperar que Dios va a resolver la situación, yo voy a estar fuerte en todo momento, no importa lo que yo pueda estar pasando. Y mira, amado, es bien importante y crucial esto que te estoy diciendo, porque si tú eres un cristiano que aprendes a esperar en Jehová, vas a tener no solamente nuevas fuerzas, sino que vas a volar como las águilas. Porque lo más frustrante para un cristiano es que llega una crisis y cuando llega esa crisis usted al momento se desespera y comienza a buscar solución. Y que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Llega la crisis en el matrimonio y usted comienza a desesperarse. Crisis económica, cualquier tipo de crisis que llegue, usted no puede esperar. El pastor Joel me contaba esta semana y me decía, un cliente millonario compró una casa en casi 3 millones y la remodeló por 1 millón más, imagínese. Y me decía él que la muchacha lo llamó llorando esta semana diciendo, me han dado la noticia que mi hijo tiene cáncer, 7 añitos, millonarios, con todo. Piscina, jacuzzi, barbecue, toile eléctrico, que usted quizás ni conoce eso, que valen de 10,000 a 4,000, 5,000 dólares. Impresionante. Imagínate, hermano, con todo, y esa mujer desesperada por su hijo. Pero lo que me impresionó fue lo que me dijo el pastor. Me dijo, mira, antes de eso ella estaba desesperada porque yo le hiciera unos tochaditos en la pared. Ahora me dijo, tranquila, tranquilo, relájate, que no hay ningún tipo de problema, porque su situación ahora sí es difícil. Y nosotros como cristianos a veces andamos acelerados por la vida hasta que un día llega un problema y aprendemos que vale la pena esperar en Dios. Porque a veces damos por sentado de que 1, 2 y 3 y voy a seguir hacia adelante, y que 2 por 2 son 4 y que 2 más 1 son 3. Pero hasta que un día llega un problema difícil a nuestra vida, no aprendemos lo que dice la Biblia cuando se refiere a esperar en Jehová. ¿Cuándo yo aprendo a esperar en Jehová? Cuando no hay nada más que yo como ser humano puedo hacer. Lo que te queda es vivir por fe. Recuerdo cuando llegué a Estados Unidos no había trabajo. Y yo vine diciendo que yo me venía a comer este país. Hasta que un día me inscribí para recoger naranjas que pagaban $20 por una cesta en todo el día. Y dijeron, hasta aquí no hay trabajo para ti. Entonces tú tienes que aprender a vivir por fe, tener paciencia. Y usted entonces empieza a reorganizar su vida. Y este leproso
el cual dice la Biblia que descendió del monte, siguió a Jesús y se paró ante él. Yo creo que este leproso tuvo la paciencia de esperar el momento adecuado. Dice la Biblia que cuando descendió del monte le seguía a Jesús mucha gente, versículo 1. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hermanos, miren, cuando el COVID llegó, aquí había mucho pánico. Y lo decía el sábado. La lepra viene siendo comparada en el tiempo bíblico como el COVID, cuando llegó, que la gente estaba desesperada y no sabía qué era. Y la gente comenzaban a preocuparse. Ahora, la Biblia me está describiendo la experiencia de un hombre que no tenía esperanza. La única esperanza de este hombre era esperar en Jehová, porque era un leproso. Cuando la lepra llegaba a un individuo, lo único que podía hacer ese individuo era perderlo todo. Si te estabas afanando por la casa, por la familia, y aquí, y que esta cama es mía, y que este carro es mío, y que esto es mío, y que la iglesia es mía, y lo otro es mío, y yo sí soy. Hasta que un día llega un problema a tu vida que te enseña qué cosa es esperar en Jehová. Y este leproso dijo: bueno, yo tengo que trazarme una estrategia porque yo tengo que encontrarme con Jesús. Y el leproso, miren, amados, podía haber tomado cualquier decisión. Número uno, él podía haber dicho: al final me voy a morir, ¿sí o no? Porque la muerte de un leproso era dolorosa. Se le empezaba a caer una oreja, se le empezaba a caer un pedazo de la nariz. Su situación era bien difícil. Entonces usted, como leproso, podía haber pensado: me suicido y salgo del problema. Pero hoy yo quiero hablarte que cuando se trata de fe y de confianza en Dios, tú tienes que aprender a esperar hasta el final. ¿Por qué, pastor? Porque si este hombre hubiera tomado cualquier decisión antes del encuentro con Jesús, lo habría perdido todo. Y muchas veces cuando tú estás en un problema, para ti es un problema gigantesco, pero para Dios es una tormenta en un vasito de agua. Porque ¿qué es para Dios en una crisis tuya de salud decirte: te sano porque yo soy poderoso? Nada. ¿Qué es para Dios restaurar un matrimonio? ¿Qué es para Dios hacer lo que tenga que hacer para que te vaya bien y darte lo que te tiene que dar cuando Él te lo quiera dar? Es nada. Pero nosotros a veces no entendemos que vale la pena esperar hasta el último momento. ¿Y saben qué? Yo pienso en Sadrac, Mesac y Abednego, esos tres jóvenes hebreos, los cuales podían haber dicho: calentaron el horno muchas veces más de lo normal. Sadrac, nada más que nosotros estemos allí, nos vamos a morir. Pero, queridos hermanos, qué bueno que ellos mantuvieron su fe hasta el final. Y cuando tú mantienes tu fe hasta el final, Dios se manifiesta y hace el milagro. Qué bueno es ver cuando Marta y María allí en su incertidumbre estaban y tuvieron la fe de ir con Jesús hasta la tumba. Le dieron una oportunidad más a Jesús, esperaron hasta el final y allí sucedió el milagro para la gloria de Dios. Qué bueno es ver a través de las historias bíblicas que cuando la gente ya tenía todo perdido y aprendieron en ese momento a esperar en Dios, pero no es esperar amargado, allí sufriendo, no, usted diciendo: tranquilo, que en su momento Dios va a actuar. Y miren, amados, soy un apasionado de hablar de fe en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque mi vida es por fe. ¿Y saben dónde yo baso esto? Dice la Biblia que con el escudo de la fe podemos apagar todos los dardos ¿de quién? Del diablo. Ahora mi pregunta es: ¿quién trae la enfermedad a tu vida? ¿No es el diablo? ¿Quién quiere que te vaya mal? El diablo. El diablo quiere que te vaya mal todos los días de tu vida. Sin embargo, si usted tiene fe y tiene ese escudo, usted está tranquilito esperando hasta el final, porque usted sabe que en su momento Dios va a obrar.
porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahora, para usted esperar en Dios, usted tiene que aprender a cubrirse con el escudo de la fe. Es ese escudo que te dice el diablo: ¿vas a seguir a Dios si no te ha dado lo que estás esperando? Usted está tranquilo porque usted está esperando en Dios. Pero no esperando que Dios automáticamente, que usted se enfermó, lo va a sanar. No, no. Usted está diciendo: si mi enfermedad dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años o 38, como el paralítico en el estanque de Betesda, yo voy a esperar hasta el final. ¿Te imaginas que el paralítico en el estanque de Betesda ese día hubiera dicho: me voy de aquí, nadie me ayuda? Al final ese mito que el agua se mueve, que un ángel la mueve, eso es por gusto. En su año 38 hubiera dicho: me voy. Pero ese hombre decidió esperar hasta el final. Y cuando tú como cristiano aprendes a esperar hasta el final, Dios se manifiesta con poder, porque Dios siempre va a premiar tu fe. Vas a tener nuevas alas. Correrás y no te fatigarás. Y la gente va a decir: ¿cómo este hombre en esa situación sigue corriendo, sigue riendo, sigue viviendo su vida cristiana? Porque yo estoy confiado y esperando en un Dios que al final, cuando todo está cerrado, Él abre las puertas del cielo y me bendice hoy, mañana y siempre. Y quizás en las redes sociales hay personas que están pasando por situaciones muy difíciles. Y quizás usted cree que su situación es difícil. Mira, hermano, hay personas que le están pasando durísimo, que no entienden por qué Dios hace lo que hace y por qué permite lo que permite y por qué deja que el diablo haga lo que haga. Pero quiere que te dé el antídoto para esto: fe en Dios, espera en Jehová, y en su momento, si tú esperas hasta el final, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y miren, el leproso de esta historia estaba desesperado. Desesperado porque para él no había opción. A él lo habían desahuciado a cierto lugar para vivir allí con leprosos. Lo segundo era que él no podía entrar a la ciudad así por así. Él tenía que entrar gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Ahora, ¿cómo llegar frente a Jesús si Jesús siempre estaba rodeado de gente? Y cuando no estaba rodeado de gente, mínimo habían 12 discípulos alrededor de él. Además habían mujeres que le seguían, gente que estaba agradecida. ¿Cómo llegar? En la ciudad no podía. Entonces, ¿qué dijo el leproso? Yo voy a esperar a Jesús. Porque fíjese, hermano, no sé si usted entiende la profundidad que tiene esto que yo le he dicho. Una cosa es usted esperar a ver qué sucede, a ver si don Juan de los Palotes me ayuda. Y otra cosa es esperar pacientemente a Jesús. En esta ocasión, el leproso esperó en el monte a Jesús. Quizás a ti te toque en los Estados Unidos esperar a Jesús. Quizás te toca en tu casa decir: en su momento Jesús se va a manifestar, Jesús va a obrar, Jesús va a hacer el milagro. Porque tenemos que esperar a Jesús, porque Jesús es la verdadera solución. Es Él quien nos da fuerza como las águilas. Él es quien nos hace correr y Él es el que nos dice: si ustedes esperan en mí, van a ser fuertes en esta tierra y vivirán por la eternidad en el reino de los cielos. Y el leproso esperó a Jesús y cazó la oportunidad. Y cuando llegó el momento, él se lanzó por encima de la multitud y llegó hasta donde estaba él. Ahora, es muy importante que mientras tú esperas, tú sepas qué cosa es lo que estás esperando. Dice que cuando el leproso llegó ante Jesús, Jesús le dijo: si quieres, dice la palabra, Jesús extendió la mano y le dijo, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, no fue que el leproso llegó y dijo: bueno, Jesús, estoy aquí delante de ti, ¿cuál es el plan? No. Él venía con un plan definido. Usted está esperando, usted sea específico.
Dígale a Dios: Señor, sáname, ayúdame, yo tengo fe, yo sé que tú me lo puedes dar. Y quizás tú no escuches respuesta, pero tú mantienes tu fe viva. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y querido hermano, saben que a veces hay gente que les cuesta trabajo llevar un alma a Cristo, ¿sí o no? Aquí en Estados Unidos, ¿cuántas almas tú has llevado a Cristo? Es difícil, es muy difícil. Pero si nosotros entendemos en esta hora, yo recuerdo la experiencia de una señora que se propuso ganar a su vecina para Cristo. Y ella tenía su pedido específico. Su pedido específico era ganar a su vecina. Y aquí vemos que el leproso tenía un pedido específico. El leproso quería claramente que Jesús le sanara de la lepra. Él esperó, Jesús lo hizo. Y yo recuerdo que a mi esposa y a mí nos tocó viajar hacia Alabama a tener una campaña evangelística. Y cuando llegamos allá a tener la campaña evangelística, estábamos nosotros recién llegados. Y recuerdo que fue un momento bien duro. El pastor, el coordinador, era un coordinador de allí del área de Alabama. Él había contratado para que yo fuera a dar la campaña a su iglesia. Y nosotros accedimos, nos fuimos. Y recuerdo que era un carro sin aire acondicionado, estaba roto. Nosotros no teníamos vehículo así para viajar hasta allá. La iglesia, para economizar, el pastor iba a viajar hacia su país de origen. Nos dejó el carro en Miami y nosotros salimos en el carro, porque allá en Alabama quizás el clima es un poco más frío. No importa si el aire está bueno o está malo, pero aquí abajo ustedes saben que es bien caliente. Y salimos en aquel carro aquí de Miami ahogándonos allá adentro. Llegamos, comenzamos la campaña evangelística. Y recuerdo como si fuera hoy que predicamos el sábado en la mañana y el domingo en la noche llegó una señora, la cual me contó la historia, su experiencia el último día que estábamos en la campaña. Y ella me dice que su vecina siempre le estuvo invitando a la iglesia, pero ella nunca quería ir. ¿Por qué no quería ir? Porque tenía carro, casa, su esposo tenía un buen negocio, no quería saber nada de Dios. Pero qué bueno es saber que cuando la situación de tu vida cambia, Dios aprovecha para en ese momento obrar. Y a ella le dijeron: mira, tu niño tiene autismo. Cuando el esposo de ella se entera que su hijo tiene autismo, decide dejarla, se va con el negocio y ella se queda ahora con una casa sola, sin dinero para pagar los biles y con un niño autista. ¿Y qué hacer en ese momento? Te entra el desespero, porque si tú crees que tú tienes problemas, hermano, póngase a ver YouTube casos de gente que le suceden cosas 10 veces peores que lo que a ti te está pasando. Tú tienes que aprender a ser paciente, esperar en Dios, y no importa el problema que tengas, tiene solución en Cristo Jesús. Tú no sabes qué bendición es eso. Tenerla, porque este leproso decía: ¿será que Jesús me puede sanar? ¿Será que Él tocará a un inmundo? Pero nosotros hoy que conocemos la Biblia, que sabemos que Dios toca y bendice a aquella persona por pecadora que sea, eso nos debe dar esperanza. Porque Dios es capaz de solucionar cualquier problema que tengamos en nuestras vidas. Y recuerdo que lo que pensó esta señora fue: voy a quitarle la vida a mi hijo, y automáticamente que le quite la vida a él, me voy a suicidar yo. Pero la vecina, que siempre la había invitado a la iglesia, le dijo: mira, hay un negrito que vino de Miami, que está predicando esta semana en la iglesia. ¿Por qué no pasas por allí a escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Y ella dijo: bueno, para suicidarme hay tiempo. Así que en vez de matarme hoy domingo y matar a mi hijo, me mato el lunes por la noche.
Y ella decidió asistir el domingo a la iglesia. Y el lunes dijo lo mismo. ¿Para qué me voy a matar hoy? Voy mañana y voy pasado. Hasta que el sábado en el llamado esa señora pasó con su hijo en brazos diciendo: yo quiero bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora esa señora estaba allí llorando. Yo ni sabía. Pero qué lindo es Dios. Que en tu momento de desespero, en tu momento de angustia, en tu momento de dolor, aún tú sin conocerle, Él obra, Él se manifiesta, Él derrama su bendición sobre tu vida. Ahora te imaginas tú y yo que lo conocemos. Y usted dirá: pastor, ¿y por qué usted me predica todo esto? Hermano, porque nosotros muchas veces ante situaciones de la vida nos desesperamos. Y el enemigo es profesional trayéndonos noticias y noticias y noticias y noticias para que nos desesperemos. Ahora en esta semana a mi esposa y a mí nos llegó una noticia que nos cambia todo el panorama de la vida. Y entonces estábamos en un momento los dos conversando, preocupadísimos. ¿Y qué va a hacer? Y recuerdo que yo estaba ahí sentado en mi escritorio y ella llega y me dice: Milcos, ¿cómo ha sido Dios con nosotros hasta hoy? Digo: no, demasiado bueno. ¿Qué ha hecho Él en el pasado por nosotros? Maravillas. Ahora, ¿qué nos impide pensar que de aquí en adelante el mismo Dios que estuvo con nosotros no va a continuar con nosotros? Y hermanos, yo les predico esto, pero a veces hay momentos que tú necesitas que alguien te traiga una palabra de fe. Y nosotros a veces traemos todo lo contrario. Y esto está malo y lo otro está malo. Pero hermano, tráele una palabra de fe a un hermano, porque tú no sabes en qué momento difícil él está en su vida, en qué situación difícil él está pasando en ese momento de su vida. No sabemos. Y mi panorama cambió completamente. Y ahí Dios me trajo la palabra para el mensaje de hoy miércoles: espera hasta el final. Porque a veces el enemigo te pinta un cuadro y tú dices: todo está perdido. Pero tú tienes que aprender a esperar hasta el final, porque al final de la película es que tú vas a ver todo completo. Vas a ver cómo Dios obró, cómo Dios se manifestó, cómo Dios tocó, cómo Dios permitió y cómo al final Dios ganó. Pero mientras la película está pasando, tú te desesperas, tú te angustias. Porque el leproso, mientras pasaba por este proceso de enfermedad, yo me imagino las noches de insomnio, las noches de angustia, las noches de dolor. Pero si él hubiera conocido el final de la película, él hubiese estado relajado. Por eso, querido hermano que viniste en esta noche a la iglesia, relájate, confía, espera en Dios. En su momento, en su tiempo, Él se va a manifestar. Esta vecina quería ganar a su vecina, pero Dios tenía el momento correcto, el tiempo perfecto, y en su tiempo Dios se manifestó. Y recuerdo que cuando regresamos a Miami, de aquel viaje de casi 16 horas, la señora me llamó y me dijo: pastor, voy a buscar una segunda opinión. Y yo rápido pensé: bueno, cuando esta señora escuche una segunda opinión, porque el enemigo es profesional trayendo malas noticias a tu mente, ella se va a desesperar. Pero me dijo: pastor, no se preocupe, que aunque mi hijo tenga autismo y sea confirmado, yo voy a serle fiel a Dios hasta el final. Y me dijo lo siguiente: le doy gracias a Dios por la enfermedad de mi hijo. Y yo le dije: repíteme. Le doy gracias a Dios por la enfermedad de mi hijo, porque si no hubiese sido por la enfermedad de mi hijo, yo jamás habría buscado de Dios. Y querido amado y hermano que estás aquí, que estás a través de las redes sociales, tú sabes que si no hubiera sido por esos momentos difíciles de tu vida, tú no estarías aquí en la iglesia esta noche. Si no hubiera sido por los sinsabores que yo he pasado en mi vida, quizás no estaría predicándote hoy el evangelio esta noche. Quizás no sería pastor. Quizás no estaría predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque si no es por esos momentos difíciles,
nosotros no haríamos lo que tenemos que hacer. Pastor, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios, tener fe en Dios, expandir su reino y prepararnos para estar con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Y cuando te vas descarriando un poquitico, en ese momento aparece algo, una crisis, una enfermedad, algo que no es que Dios quiera que te pase, pero Dios aprovecha en ese momento vulnerable de tu vida para hablar directamente a tu corazón. Y si estoy hablando para alguien que está pasando por este momento difícil, mi palabra es la siguiente: espera en Dios hasta el final. A Jairo le tocó esperar. Y le tocó esperar hasta el final. Si Jairo no hubiese esperado, no habría recibido el milagro. Jairo, un principal, un hombre importante, un hombre con dinero. A la gente con dinero no le gusta esperar. Sin embargo, le tocó esperar ¿hasta cuándo? Hasta el final. Y atendieron un caso, atendieron a otro, y él esperando. Y quizás tú digas: pastor, ¿por qué fulano fue sanado? Mengano fue sanado. Fulano recibió bendición. El otro recibió esto. Yo quiero, no me llega. Espera. Espera hasta el final, porque tu milagro viene. Y nota, si Jairo hubiera recibido su milagro en 2 segundos, él no hubiese estado desesperado. Y no hay manera de recibir un milagro si usted no está desesperado. ¿Y qué cosa es el desespero, pastor? Es que ya usted dice: no hay más nada que pueda hacer. Pero Dios te manda en ese momento de desespero a que esperes en Jehová. Porque los que esperan en Dios hasta el final tendrán nuevas fuerzas. Caminarán, ¿y qué cosa? Pastor, ¿cómo es eso? Crisis económica, enfermedad en tu vida, problema en el trabajo, problema en tu casa, problema con tu familia, problema con tu esposo, problema con el perro, problema con tus hijos en droga. Pero usted espera en Dios que algún día todo va a estar bien. Y en medio de toda esa crisis, Dios te da fuerzas y te da alas para que vueles por encima de los problemas. Pero, querido hermano, mira, si se te olvida todo lo que te he dicho en esta noche, todo, sal con esto en tu mente. Espera hasta el final, porque tu milagro viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta noche quieren esperar en Dios? Pongámonos entonces en pie para orar. Querido Padre, es impresionante tu palabra, la cual todos los días habla a nuestros corazones. Cuando tenemos fe en ti y nos cubrimos con el escudo de la fe, el diablo va a intentar enviar dardos envenenados, ya sea por crisis en nuestra vida y problemas difíciles que a la mente humana no tienen solución, o por personas que vengan a hablar a nuestros oídos trayéndonos malas noticias, o cosas del futuro que quizás nunca van a suceder, pero la traen a tu mente para que te preocupes. Pero permite que en esta hora podamos ser cubiertos con el escudo de la fe, de que tenemos un Dios que está con nosotros, que camina con nosotros, que no nos abandonó en el pasado, está con nosotros en el presente y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, Señor, si en este momento sentimos que tu presencia no está con nosotros por el momento que estamos pasando, permite, oh Dios, que podamos esperar hasta el final. Jairo esperó y recibió el milagro que tanto anhelaba, una vida nueva de su familia para Cristo Jesús. También Marta y María. Y si vemos a través de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todo el que esperó en Jehová fue bendecido para siempre. Padre, hoy día no es diferente.
Hoy día hay problemas, hay situaciones, pero hoy salimos de este lugar aferrándonos a lo que dice tu palabra. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se fatigarán. Tú le darás alas para que vuelen. Y permite, Señor, que hoy día salgamos de este lugar con la firme convicción de tener una fe en ti tan firme que volemos por encima de los problemas y que por toda la eternidad estemos contigo en el reino de los cielos. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre de Cristo Jesús. Amén.